Todos hablan de Barcelona, pero lo que vi desde llegar me voló la cabeza. Esto no es lo que te imaginas cuando piensas en Cataluña. ¿Crees que ya conoces Cataluña? Montblanc y Beltal me demostraron que no tenía nada de idea. Dos pueblos que casi nadie te muestra, pero que no se te van a olvidar. Vas a ver cómo mi tía preparó un fideuá desde cero y no vas a creer el final. Secreto no es lo que pensás. Mi tío me llevó a descubrir calles y rincones que ni los propios turistas conocen. Esto no lo encontrarás en Google Maps. Y sí, también probé la horchata. No era lo que esperaba. Nunca pensé que algo tan simple me pudiera sorprender tanto. Y después, Beltal, un pueblo donde el silencio tiene sonido propio. Aquí hasta el tiempo camina más lento. Y sí, después llegué a Barcelona. Pero este fue el verdadero comienzo del viaje. Lo más impactante me pasó antes de llegar. Como pudieron ver en el video anterior, luego de estar en Salamanca, regresé a Collado Villalba para el día siguiente partir al centro de Madrid. Llegué al centro de Madrid y me senté un rato a comer. Sí hay, pero no es tan rico como aquí. Estuve haciendo la cola alrededor de 10 minutos y después subí a la línea Irio. Es un niño muy bueno, es un niño muy bueno. Oh, bájate el tuyo si quieres. Qué guay, ya estamos acá a la hora y ya estamos arrancando. Ya. Durante el viaje pude ver los hermosos paisajes y aprovechar el tiempo para comer unas ricas albóndigas. Mi bebida favorita, Aquarius. Pero por supuesto. ¿Por qué? Estación de Tarragona y finalmente llegamos a Tarragona. Es hermoso estos trenes. ¡Qué bonito! Y bueno, ya llegué aquí a Tarragona. Encontrarnos con la familia aquí. En un poco aquí, el lugar, la estación de tren, es hermoso, se cae la maleta. Llegué con mi primo y mi sobrino, así que estamos en camino a ver a la familia de Tarragona. Aquí van a poder ver los trenes. Y nada más, espero que disfruten esta parte, primera parte que fue Madrid, segunda parte Salamanca, y compartir mi experiencia como estudiante. No sé, pues déjame grabar, pues, creo yo no vengo aquí todos los días. Y bueno, continuando con la grabación del vlog desde Madrid, Salamanca y ahora Tarragona. Primera vez en Tarragona, miren aquí el lugar. Aquí está mi tío también que me está acompañando y mi prima. Este lugar es bonito, muy bonito. Vamos a conocer más lugares de Tarragona. Y para editaros estoy un poco despeinada, pero bueno. Estás en el AVE. Estoy en el AVE. Esta es el AVE. Esta es la estación del AVE. Ok, esta es la estación del AVE. Ando despeinada, tiene un viaje largo. Pero vamos a conocer más lugares en siguientes paradas. Luego de que mis tíos nos recogieran en Tarragona, nos dirigimos hacia el pueblo de Beltal. Este es un pueblo pequeño, pero es muy acogedor. ¡Wow! ¡Qué hermoso paisaje! Bueno, claro, estamos en la montaña, ¿eh? Es la montaña. ¿Cómo tiene un nombre en especial o solamente montaña de...? Bueno, esta es la zona de la Conca. De la Conca. Le llaman la zona de la Conca de Barberá. Okay.
vamos hacia el mar. Oh, genial. Salimos de la montaña, es decir, la montaña, hemos dejado la montaña y vamos hacia el mar, ¿no? Como si fuera, la bajada esta es como si... ¡yu! Vamos a la costa. Y el pueblo donde estamos, Beltán, es el último pueblo de la provincia de Tarragona, ya tocando la provincia de Lérida. Sí, el último. Estas infraestructuras que ves son del tren, esto es AVE. ¿Es AVE? Por aquí pasamos. Por ahí pasamos. Sí, por ahí ¿De dónde pasamos. deja, tío? En Lérida. Vosotros vinisteis, es decir, vosotros hicisteis Lérida. No, Zaragoza y Camp de Tarragona. Ah, no parasteis en Lérida. No. Bueno, pues hay aves o hay trenes de alta velocidad que paran en Lérida. Y ese tren, ese billete que compraste en el Lirio, dice que es nueva. Sí, es nueva. Es que mira, italiana, dice. luego lo que es la fideuá. Fideuá, lo he dicho fideuá. Hoy vamos a comer fideuá. Llegamos a las calles de Reus y pude ver el exterior del centro comercial La Fira. Y justo ese día eran elecciones anticipadas y acompañé a mi tía a votar. Algo que me pareció curioso es que las elecciones aquí, los ciudadanos pueden votar de manera voluntaria, no es obligatoria como suele ser en Perú, que si no votas te multan. Y bueno, luego recorrí Reus a pie y luego nos fuimos a recorrer por carro la ciudad amurallada de Montblanc. Es el parque, esto se le llama la Avenida San Jordi. Entonces tiene un parque aquí, muy grande, con mucho árbol y mucho columpio para niños. ¿Ves? ¿Ves? Entra por aquí. Y yo por las mañanas me levanto y bajo a andar aquí. Parque de arriba, parque abajo. Pues aquí. Todo este es un parque. Y entonces el centro de la ciudad, ya yo allí voy a dar la vuelta, para no... Es, digamos, recorriendo todo este parque hacia abajo. Claro. Oh, Pasa que voy a dar la vuelta ya y ya nos vamos al pueblo. Que en Montblanc fue el sitio donde hubo la leyenda de San Jordi. ¿Cómo la leyenda de San Jordi? Ahora es una leyenda, es un cuento. Ok. Pero dicen que pasó aquí en Montblanc. Y ahora verás como todo, hay dragones en todos sitios. Oh, Porque ¿pero de qué trata la leyenda de San Jordi? se hace la leyenda de San Jordi, se representa en las 2 semanas aquí medievales y se presenta. Entonces, ¿ves el dragón? Oh, sí. Un dragón allá. Aquí pues porque dicen que pasó aquí. Bueno, pasó, dicen. No sé, es como... Y te voy a explicar la leyenda de San Jordi. Ahora yendo a Beltán ya te explico. Y vamos a ir un poco a ver las murallas para que veas. ¿Ves esta iglesia de aquí? Esta iglesia es del siglo XIV. Pasearemos por Montblanc estos días. Esto es para que tengas una idea. Y ahora no es iglesia y tampoco a inicios del siglo XIX fue una destilería de alcohol. ¿Una destilería de Alcohol. Se ¿Alcohol? hacía alcohol. Sí. destilería de alcohol? ¿Le dicen así? Ah, pero decir no es de... Bueno, se hacía alcohol, se hacía... ok. Fabrica alcohol. Sí, una fábrica de alcohol. Entonces, ¿ves las murallas? Sí. Parece un castillo. Qué Bueno, es que es medieval y lo han recuperado, ¿no? ¿Ves toda Esa esa bandera parte? es de- Esa es la bandera catalana. Esa es la bandera catalana. Esa es la señera, se le llama. Entonces, ¿ves? Toda esta parte de aquí está recuperada la ves, ¿no? La muralla está toda recuperada y es muy bonita, ¿eh? Y luego dentro de Montblanc, que bajaremos cuando no haga tanto calor esta tarde, podemos dar una vuelta, está la catedral, que es muy bonita. Y hay también una iglesia que es románica, del siglo XII. Oh, Entonces, en este pueblo ahí había 4 casas nobles y la casa
real, que hacían, bueno, venía, el rey pasaba por aquí. Y hubo 3 cortes catalanas, como el Parlamento catalán, que se hicieron aquí. Entonces es muy famoso Montblanc por eso. Sí, sí, lo estoy viendo. Qué bonito es ese castillo. Mi tío me traerá a ver el castillo. ¿Eh? Me dará mi tío a ver el castillo. Bueno, es esto, es decir, no es que sea No que se entra. No, Es no. exterior. No sé, bueno, se puede, puedes ir por encima de la muralla, ¿eh? Ah, ok. A que sí que te iré, que sí que te... Puedes pasar por aquí arriba de la muralla, que eso sí lo iremos a ver. Es decir, puedes pasear, bueno, aquí concretamente no, en otro sitio. Ok. A ver, esto es... Luego de que mi tía me contara un poco de la leyenda de San Jordi, regresamos hacia Beltal y mi tía cocinó un rico fideuà. Son las gambas. ¿Cómo se prepara el fideuà? Y luego haremos la fideuà. Esos son... Mira, yo ya he preparado para esto, esta mañana me he levantado y he hecho ya la sepia, que la tengo aquí dentro. Ya la he cocido para que fuera rápido, ¿eh? Venga, a ver. Tengo la sepia y tengo las chirlas Oh, hechas. eso se lo he visto. Ya lo quiero de ti. Entonces, ¿ves? Está. Ahora me falta partir el ajo, ¿eh? Todavía no lo he hecho. Ahora, primero hago las gambas. ¿Esos son camarones? No. Estos son mariscos, estos. Marisco, Gambones, sí, Gambones. gambas, sí. No, son gambas, ¿eh? Entonces, bueno, solamente las voy a pasar un poco. Voy a poner un poco más de aceite de oliva. Oh, bueno, riquísimo. Estoy abriendo un poco la ventana porque si no molesta la casa. Qué bonito cocinar con este paisaje, tía. Te voy a cerrar aquí. Chicos, voy a cerrar un poquito aquí. Que también se piensa. Ajos. Adiós. A ver, aquí le voy a poner estos fideos sin gluten porque Mireia es un poco intolerante al gluten. No intolerante, le sienta mal. Ay, normal. Entonces vamos a cocerlo sin gluten. Ya para todos sin gluten. Nosotros la cocina catalana es mucho de ajo y cebolla, ¿eh? Oh, ok. En casi todas las comidas hay ajo y cebolla. Ah. Y entonces yo normalmente hago el caldo. Aquí le llamamos fumet de peix. Fumet de pez. ¿Cómo se hace? Se pone un poco de cebolla en una olla, se le pasa un poquito de aceite, cebolla con aceite, luego se le pone tomate, un tomate, y se le ponen las cabezas de pescado. Y si quieres las cabezas de esto, y que hierva. Y de ahí te sale el fumet de pescado. Se cuela bien y sería esto. Sería eso, que talla. A ver si tienes un puerro, una cebolla, Claro. o tienes algo de verdura, pues también se lo pones, ¿eh? A mí me gusta más con cuando lo hago yo. Pero bueno, y ahora esperemos que esto hierva. Y cuando ya empieza a hervir y lleva unos 2 minutos, pues esto se va a cocer muy rápido, ¿eh? Le añadimos la sepia que ya está cocida, le añadimos las chirlas y nos vamos. Y ya está. Oh, qué rápido. Es un plato que, hombre, a ver, si tienes que hacer tú el fumet, El fumet. tienes que... pero si lo compras hecho, pues es un plato rápido. Oh. Cuando eres gente va muy bien esto, ¿eh?
cuando eres mucha gente, va súper bien porque es un plato rápido y es muy rico. Seca. No, no hagas foto de esto, ¿eh? No estoy grabando video, Oh, tía. por Dios. Por supuesto. Aquí sí que hubo un antiguo castillo, Oh, castillo. aquí arriba. Sí que hubo, pues aquí quedan 4 piedras, ¿eh? No. Pues este es el pueblo. Y aquí está la plaza y el ayuntamiento. Mira, están los Mossos. Esta es la policía catalana. Oh. Estos de aquí, Mossos Mossos de Escuadra, la policía. es la policía catalana. Esto es cerveza y esto es chapú. Oh, así se Tú sirve. las nebodas. ¿Me oyes, carito? Sí, le oye, tía. Sí, lo escucho. Sé que estoy viendo aquí cómo sirven estas cervezas aquí. ¿Qué dos? Claro. Pues... es la que... Después nos fuimos al ayuntamiento y al costado había un bar. Y tomé una rica cerveza ahí. Y me pareció muy curiosa la manera en que la sirvieron. Bueno, corre aire. Di un paseo por los exteriores del ayuntamiento de Beltal, me pareció muy bonito. El día siguiente partí hacia la muralla de Montblanc con mi tío. Puro castillos. Y aquí esto es una muralla. Es una muralla. Es como una muralla. Por aquí viniste con ayer con la Miriam. Claro, sí. Es una muralla. La subiré por aquí. A ver si intentamos aparcar por aquí un poquito. Es Montblanc. A ver si aparcamos aquí. Por aquí también yo he ido mucho porque el camino para la Padrina queda por aquí también. Oh, ok, ya veo. Ahora mismo estamos en Montblanc, ¿no? Vamos a la muralla. Exacto. Ahora vamos a ir hacia el puente medieval. Un puente viejo medieval. Ok, un puente viejo medieval. Sí. Ok, aquí estoy con mi tío. Mi tío está... Este es Hola. para el blog. Pueden seguirme, pueden encontrar el blog, se llama caroline.d.ye. Ahí grabo muchas cosas. Voy a estar subiendo mi material. También tengo material, pueden encontrarlo ahí. Este es el... como que la cuarta parte. La primera parte fue Madrid, la segunda parte fue Salamanca y la tercera parte que ya estamos viendo. Y más partes que van a encontrar sobre este viaje a España. Vamos a disfrutar. Oh, qué hermosos estos lugares. Este es San Jordi. Esta es la estatua que representa a San Jordi, que es un personaje legendario que supuestamente mató al dragón cuando venía a comerse a la princesa, ¿no? Oh, aquí veo muchos dragones en este lugar. Sí. Aquí hay muchos dragones. Aquí, a ver si tenemos una vista en que se pueda ver el puente. Este puente hace 4 años, 5 años sufrió una destrucción porque hubo una avalancha. Y entonces hay, si ves, hay una parte reconstruida y una parte antigua, ¿no? La parte de abajo está la parte antigua y la parte de arriba es la reconstruida, porque vino una avalancha que destruyó una gran parte del puente. Oh, ok, a ver. Hola. Sí. Le llaman barrios le llaman a los sitios, a los lugares que están, digamos, en las periferias del centro de la ciudad. Sí, entonces destruyó lo que es la... Aquí el agua está como que más Turbia, turbia. porque es una agua estancada, porque ahora este río es seco, pero a veces cuando llueve, pues está este río bien. Uy, veo.
alrededor de las murallas. Sí, tanto, verás. También son casitas ahí, hay casitas, no hay mucho piso. Casitas con... Ah, pero vive ahí la gente. Sí, tanto. Hay población, ahí a veces cree como que algo turístico, como Chancay, que Chancay. Dentro está el ayuntamiento, dentro está la catedral, dentro la iglesia, que es una señora iglesia. Ok. El antiguo hospital, aquí era un hospital antiguo. Aquí era un hospital de muchos antiguo. años, sí. Hay una placa aquí. El antiguo hospital. El antiguo hospital. Hospital de... Oh, ¿verdad? Era un hospital. Ahora, ¿actualmente qué es? Ahora es un archivo como una biblioteca. Oh. Está bien bonito. Sí, esto te da una idea de la importancia que era este pueblo y de las construcciones, de la arquitectura que había. Ah. ¿Y ese pozo es un pozo? Es un pozo de agua. Es un pozo. Oh, pero ya no sirve, José. No, ya no, ya. Sí, No. mira, hay ya un poquito de agua, pero no se utiliza ya. ¿Y qué dice ahí? Archivo comarcal. Dice Archivo Comarcal de la Conca de Barberá. O sea, es no solamente de Mont Blanc, sino de toda la conca, de toda la provincia, digamos. Oh. Vamos a tomar aquí unas tomitas. Wow, qué bonito. Esto sí, todo es original. Ah, esto no ha sido reconstruido ni nada. Esto era el antiguo hospital, más o menos, para que veas cómo era el hospital. Y San Jordi está aquí, ¿ves? Mira el suelo, qué bonito. Wow, pero todavía se Estas son conserva. las presentaciones que suelen hacer, ¿vale? Buscan siempre cada año, buscan a una niña y a un chico para que sean los San Jordi. Lo eligen, ¿eh? Y lo presentan y eso, ¿ves? Si ves, los San Jordi son diferentes cada año. Sí. Cada año San Jordi es diferente. Oh, qué bonita representación. Sí, y es muy elegante y el desfile y todas estas cosas son para verlo, ¿no? Sí, wow, genial. Son casas así muy bonitas. Sí. Esto está en venta, por ejemplo, si lo quieres comprar. Lo compro. Me voy a vivir aquí. Mira, aquí te hago una foto. Esta es muy bonita, esta parte. A ver, tía. Con gafas ahora. Oh, entiendo. Qué bonita es su arquitectura, tío. Por Sí, aquí ¿no? por dentro. Mayoría de pueblos de aquí, de la comarca de Cataluña, esta parte de Cataluña, todos estos pueblos, están rodeados por las murallas, Oh, ¿vale? ok. Por las murallas que representan, digamos, la protección del pueblo. Ok, entiendo. Supuestamente antes había muchas guerras, muchos conflictos y muchas invasiones de unos pueblos contra otros, entonces era una manera de proteger a la población, Oh, ¿no? Entonces las murallas rodeaban, protegían a la población. oh. Eso, estamos hablando del siglo, supongo yo, 14, 15, supongo, ¿eh? Hace muchos años. Muchos Años. 14, 15. Y aquí es internamente donde sale la representación de San Jordi. Sí, Aquí es. por estas calles, sí, ya. Y también alrededor de la muralla también, pero en el interior de la muralla también. Y la representación, digamos, la escenificación de la guerra, del conflicto, del ataque que hay entre San Jordi y la fuerza del mal que lo representa, el dragón, pues lo hacen afuera, en un portal. Afuera. Ya mirarás, ya llegaremos por ahí, el portal de San Jordi. San Jordi. Está bonito, muy hermoso. Esas son las banderas de Cataluña. Cataluña. Sí, Oh, la bandera vamos a de ponerlo ahí. Y también pueden ver la bandera de Cataluña. Ahí está. Tiene partes. Es como que tiene la parte antigua, pero también tiene la parte moderna, Sí. ¿no? De negocios. Es la mesa de vacaciones, Paticería. pastelería, pastelería. Pastelería. Ahora estamos llegando a lo que es la plaza principal del pueblo, plaza del ayuntamiento. Oh, aquí hay cine, ¿no? Ah, no, viajes. Una agencia de viajes, panaderías, joyerías, una plaza. Y esta es la plaza, también es muy bonita. Defensa Cataluña, mucha gente aquí en la plaza. Wow. Sí, pues sí.
Estos son también unas cosas muy, Reyes. muy típicas de los pueblos de Cataluña. Hola. Rey. Son los gigantes. Les encanta mucho, sobre todo a los niños, pero también a los mayores. Entonces, muchos gigantes. Aquí un poco de San Jordi. San Jordi, ¿veo que? En la época medieval. ¿Ves? En la época medieval. Sí, aquí San Jordi es como que... Yo noto que aquí como que San Jordi es todo. Sí. Wow. Es un señor iglesia. Sí. Aquí se casó Jordi. Oh. Se casó Jordi. Su padre vive en la Mireia. Y mira el suelo si tú te das cuenta, hay mucha gente que lo valora mucho y aquí se hizo un comercial, una publicidad, vinieron grúas y muchas cámaras para hacer el comercial de una marca de coches que se llama Audi. ¿Has escuchado de Audi? Sí, he escuchado de claro, que son Audi. uno de los coches más importantes. Pues lo hicieron, solamente querían el suelo. ¿El suelo? El suelo, solamente les gustaba el suelo, no la iglesia ni nada. Uy, pero que la había hecho está bien bonito. Pusieron así y el suelo la imagen fue de que el coche pasaba por este suelo. Entonces les encantó este suelo y montaron aquí, pidieron permiso, tuvieron casi una semana, digamos, haciendo la grabación y por el suelo, por eso la importancia que tiene el suelo. No la catedral, aquí pusieron unos paneles blancos para que no se viera la catedral, hicieron todo, solamente querían el suelo. El suelo. El suelo. Eso lleva años, ¿no? Claro, y ahora tú piensas, ¿no? El publicista, ¿no? Que dijo, mira, y a mí me interesa que el coche se vea el suelo, que se vea el suelo. Y nada, lo quiso hacer natural y todo eso y se hizo comercial. Ya hablo de hace 10 años. Oh, vaya. Dice, Dios está aquí, arriba. Danos fortaleza en la hostia que comemos. Eso. El órgano también es muy bonito. El órgano este. ¿El de arriba? El clásico órgano, sí. Es el órgano clásico. A ver, Claro. Y yo creo que funciona, ¿no? Oh, sí. Sí. Hay una
monasterio que se llama de Montserrat, que está en una montaña. ¿Ves? Aquí hacen la escenificación de San Jordi. El Aquí dragón. los actores se ponen en este lado del pueblo. Sí. La gente, digamos, se pone toda la gente que va a representar. La Ujú. gente vestida, todo. Y el escenario de eventos que está Mira fortalecer el... la gente se pone todo ahí, se ponen muchísimas sillas, todo. Y la escenificación lo hacen aquí. Pero hay que tomar de fuera. ¿Me puedo tomar una foto aquí en esta entrada? Toda esta casa tiene que mirar. ¿Para qué? Para recuperar la muralla, para que la muralla se vea. ¿Ves? Esta casa aquí, no sé quién será el dueño, pero esta es la parte que falta todavía. Sí, verás, estoy viendo. Ya verás que una parte se ha recuperado, pero mucha. Pero todavía falta todavía reconstruir. Sí. ¿Ves? Por ejemplo, esta aquí ya se ve la muralla. Oh, verdad. Aquí ya se vio, ya hay gente que puede decir, mira, a mí no me interesa la casa, la regalo la casa, y que el ayuntamiento la tumbe y que se vea. Pero otra gente dice, no, dame lo que cuesta, dame 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 dólares y te doy la casa, claro. Claro, sí. Aquí hay un parque. Luego seguí viendo por dentro la ciudad murallada de Mont Blanc y después por primera vez probé la deliciosa horchata. ¡Qué ricos sabores! ¿Esta es la horchata? Esta es la horchata. Bueno, el día de hoy probé la famosa horchata, que es procedente de Valencia, ¿cierto? Pero aquí también lo venden en Montclar. No, En Mont Blanc. Mont Blanc. Sí. Entonces estoy aquí probando. A ver, vamos a probarlo. Qué rico. Está muy rico. Está. Se siente, qué rico, tío, eso de aquí no Está lo he muy rico, probado. ¿no es cierto? Está muy rico. Mi tío también está probando también la horchata. La ¿Y de, horchata. de qué planta viene semilla? Sí, es un fruto, digamos, no sé exactamente el nombre, pero que digamos es una horchata. Y que luego se procesa y luego se hace líquido y bueno, no lo sé exactamente cuál es el proceso, pero es una bebida muy refrescante para verano. Sí, está bien Y rico. muy consumible, sí. Buenísimo. De fresquito. Fresquito, fresquito. Y esta fue la primera parte de Cataluña. En la segunda parte podrán ver más, especialmente esta hermosa ciudad de Barcelona, una de las ciudades más grandes, famosas del mundo, y obviamente muchas cosas de ahí. Así que nos vemos en la segunda parte en el próximo video.